W226CS Eco 93.1 Bayamón, la señal de Puerto Rico. PAB 550, Eco 93.1, noticias, información, entretenimiento en tu radio AM y FM. Y ahora comienza La Hora de la Historia Viva, un espacio de divulgación histórica, memorial oral y cultura puertorriqueña, con el doctor Carlos Hernández, historiador oficial de Puerto Rico y catedrático de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. La Hora de la Historia Viva, donde el pasado cobra voz y la historia sigue viva. Con ustedes, el doctor Carlos Hernández. Muy buenas tardes a nuestros radioescuchas. Estamos en el programa número 11. Buenas tardes, Alexander. Buenas tardes, Carlos. Encantado de estar aquí nuevamente en la Hora de la Historia Viva. Es increíble, ¿verdad? Cómo ha pasado casi 3 meses. Llevamos aquí, bueno, las vacaciones completas, ¿verdad? Así que esto va para largo. Así que le saludamos a nuestras queridas emisoras de WPAB 550 Ponce, Eco 93.1 en Bayamón. Estamos también en Facebook. Estamos en YouTube. Usted se mete a la página del historiador oficial de Puerto Rico y ahí consigue todos los programas, excepto el primero, que desgraciadamente fue el único que no se Tenemos que ir a San Antón a hacer el programa de San Antón, que fue el primer programa de lo que hicimos. Hay que hacerlo en vivo, con la gente en vivo ahí, ¿verdad? Claro. Que la gente hable, etcétera, y filmarlo incluso, ¿verdad? Eso sería otra cosa muy interesante. Bueno, en el día de hoy vamos a tener un tema que a la gente le fascina, que es el tema de los extraterrestres, de los aparecidos, de los vampiros, ¿verdad? Pero todos esos temas se dan en un contexto histórico de Puerto Rico, que es la Guerra Fría, y a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando al final de la Segunda Guerra Mundial, se va a dar una guerra no declarada que va a durar hasta los años 90, cuando desaparece la Unión Soviética, ¿verdad? Son prácticamente 45 años, y eso se va a conocer en el mundo como la Guerra Fría, justamente. Pero en esa Guerra Fría no solamente ocurrieron guerras y ocurrieron, ¿verdad? Invasiones, etcétera. No. Aquí se dieron unos acontecimientos extraordinarios a nivel cultural, ¿verdad? Y eran, para los historiadores, son cosas que son tan evidentes que pasan inadvertidas. La gente ni cuenta se da de que esto se puede historiar. Y sí se puede historiar también, ¿verdad? Este tipo de fenómenos. Así que lo titulamos el programa Cuando el miedo bebió sangre, obviamente en referencia a los vampiros. Puerto Rico entre comunistas, profetas, ovnis y vampiros. Porque no solamente son los comunistas, ¿verdad? También se da un fenómeno que se va a llamar el Ministerio de Gigi Ávila. Entonces, cuando tú examinas la prensa de estos años, ¿verdad? Fundamentalmente los años 60, 70 y 80, tú vas a ver informaciones de todo tipo, ¿verdad? Que ilustran ese momento histórico, ¿verdad? Entonces, la pregunta inquietante es, ¿de qué tenía miedo Puerto Rico durante la Guerra Fría? ¿Del comunismo, del nacionalismo, de una revolución cubana como la cubana, del fin del mundo, de Satanás, de los platillos voladores, o de aquella criatura que según la prensa de 1975 recorría los campos de Moca dejando animales muertos sin sangre? Estamos hablando del vocero. Y no es casualidad. Antes decían que exprime el vocero para que bote sangre, ¿verdad? Sí, señor. Porque siempre eran noticias de crímenes. De crímenes. Sí, señor. Y no es casualidad que el dueño del vocero, que funda el vocero, se llama Gaspar Roca. Gaspar Roca era un cubano exiliado. No sé, en ese momento empiezan a llegar, ¿verdad? Los cubanos exiliados se quedan con el comercio en Puerto Rico, llegan a la prensa, llegan a la televisión también. O sea, Héctor Travieso, por mencionar uno, ¿verdad? Y, ojo, simultáneamente... Y también el hijo de Tres Patines, que lo escuchamos todavía aquí, se ha muerto, Pucho Fernández. Pucho Fernández. El paparazzi también, que era cubano, señor. que hizo mucho malabares en la televisión. Así es. Cuando tú examinas la prensa de esos años, aparece el vampiro de Moca, como acabamos de decir, aparece los cubanos, el exilio, toda una planificación estratégica, ¿verdad? Diciendo que el comunismo es una cosa terrible, pero curiosamente aparece la promoción de los discos que vendía Álvarez Guedes y los libros de chiste.
Y Álvarez Guedes venía a Puerto Rico. Bueno, señores, no sé si lo saben, Álvarez Guedes fue una de las personas que fundó el Gran Combo de Puerto Rico. ¿En serio? ¿Cómo así? Sí, señor, que le puso el nombre. A la verdad que los discos, y me recuerdo que mi papá tenía los casetes en ese momento, y a nosotros nos veía la gente por ahí porque nos reíamos demasiado. Sí, no, el tipo era una cosa y un tipo serio haciendo los chistes. No, esa es la magia la magia ¿verdad? De los que hacen comedia, es que es el género más serio. Entonces, porque hacer reír no es una cosa fácil. Entonces, la persona que hace chiste tiene que quedarse seria para demostrar que eso es una posibilidad real de que le suceda. El comediante que se ríe perdió. Tú veías a Luis Raúl con esa destreza de hacer chiste, ¿verdad? Entonces, para él era un cuento acerca de una posibilidad. Él no se reía por nada del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Así que, hablando de este momento histórico, ¿verdad? ¿A qué le teme Puerto Rico? ¿Qué cosas, verdad? ¿Por qué? Me parece que la pregunta de fondo sería todavía más importante. ¿Cómo aprendió Puerto Rico a imaginar aquello que debía temer? ¿Por qué la Guerra Fría no se libró solamente con misiles, bombas atómicas, ejércitos y espías, ¿verdad? Ojo, se libró también con películas. Ustedes deben recordar las películas de Steven Spielberg hablando del encuentro cercano del tercer tipo. No solamente esa película, se dan un montón de películas, ¿verdad? Donde se muestra una invasión extraterrestre, donde se muestra el miedo. Es más, hay un autor estadounidense que dice que la representación que se hace del extraterrestre, que tiene los ojos rasgados, es una representación del comunismo chino. Y entonces ellos quieren meter miedo con esa figura, representando este temor, ¿verdad? En el caso de los chinos, ¿verdad? Así que se libra en periódicos, en fotografías, en discursos políticos, en sermones, programas de radio, rumores y noticias sobre objetos extraños en el cielo. En otras palabras, se libró en la imaginación. Y te cuento, Alexander, que en este programa nace de 3 trabajos que vengo desarrollando. Yo tengo la posibilidad, ¿verdad? Tengo una propuesta para escribir un libro que se va a titular a sí mismo, ¿verdad? Cuando el miedo bebió sangre, Puerto Rico entre comunistas, profetas, ovnis y vampiros. Y entonces la idea no es afirmar que todo formó parte de una sola conspiración. No, eso sería muy simple, ¿verdad? Lo que queremos estudiar es cómo el Estado Libre Asociado, ojo, el Estado Libre Asociado es parte de esa Guerra Fría. Y vamos a ver ya mismo la importancia que tiene, ¿verdad? El anticomunismo, la Revolución Cubana, la Alianza para el Progreso, el pentecostalismo, la prensa, los ovnis, el vampiro de Moca. Todos esos signos se convirtieron dentro de una misma época saturada de lenguaje de amenaza, infiltración, secreto, vigilancia y castigo y salvación. Porque dentro de ese miedo te daban incluso también la salvación, que en este caso obviamente va a ser el fenómeno, ¿verdad? Del Ministerio Gigi Ávila. Y me gusta el planteamiento porque comenzamos con Washington y Moscú, pero por lo que veo vamos a terminar en una finca en Moca. Definitivamente. Un pueblo espectacular, ¿verdad? Sí, señor. Mi padre era del barrio Cruz de Moca. Ajá. Así que yo iba de niño a ver mis abuelos, ¿verdad? Y me encantaba porque me daban un peso fuerte. Me daban un peso no en papel, me daban un peso en moneda, ¿verdad? Y me decía esto. ¿Y con eso no compraba toda la tienda? No, olvídate el caso. Yo era millonario, entonces ellos me decían que era para que manejara, para que evolucione. La palabra eran creyentes total en la evolución, ¿verdad? Muy bien. Y entonces te daban abuelito? Sí, mis queridos abuelos. Así que ese es el viaje. De la gran geopolítica al miedo cotidiano, del enemigo político al enemigo invisible de la Revolución Cubana, al púlpito electrónico, al púlpito al cielo, y del cielo finalmente al vampiro de Moca. Ustedes deben recordar una frase que decía Gigi Ávila en todos sus primeros discursos, después la cambió, y era que como la televisión distraía a la gente de lo que él entendía, ¿verdad? Que era la preocupación fundamental, que era el rapto divino y la salvación, pues él decía que la televisión era la cajita del diablo, así lo decía. Después Sunshine Logroño, que era un genio, pues se inventó un personaje. Ustedes recuerdan el hermano Manuel, que tenía hasta un programa y todo, un culto. Pero claro, el hermano Manuel no está imitando a Gigi Ávila, está imitando a Jeñito. A Jeñito. Que fue otra figura también trascendental. Sí, señor. Lo que fue Jeñito y Gigi Ávila te estaba explicando que tienen todavía sus redes sociales con estos videos y reels,
¿verdad? Sí. Que la comunidad pentecostal y la Así es. comunidad creyente está Claro. todavía viendo. Sí. Y el Ministerio Cristo Vive todavía está en Atillo, ¿verdad? Tú Ajá. pasas por allí, o en Camuy, perdón, En Camuy. Camuy. O sea, allí Exacto, llevan dicen que, hablando de Camuy también, que Sí. Camuy es la Claro. ciudad donde más Ujú. protestantes hay, dicen también. ¿Ah? Sí, claro. Ahí nació también el proyecto Dignidad. Sí, precisamente por eso, ¿verdad? Por toda esa historia. Ajá. Así que, Entonces, antes de entrar de lleno el tema, Carlos, vamos a nuestra sección. ¿Qué pasó hoy en la historia? bueno, la historia de hoy, estamos 17 de agosto, ocurrieron acontecimientos importantes, ¿verdad? Y entre ellos, le enviamos un caluroso saludo a la gente de Calley, ¿verdad? Hoy cumple Calley. Calley se fundó el 17 de agosto de 1773. Y el gobernador español Miguel de Mueza fundó oficialmente el pueblo. Y es evidentemente uno de los pueblos históricos, ¿verdad?, de la zona de la montaña del país. Pero también hay otro nacimiento de un periodista, luchador por la independencia de Puerto Rico, que muere en Ponce en 1901. Y nos referimos a Evaristo Iscoa Díaz. Él pertenece a esa generación para la cual escribir podía convertirse en un acto de valentía. Este va a denunciar los abusos, ¿verdad?, y defendió sus ideas políticas del periodismo. Por hacerlo conoció la cárcel bajo los dos regímenes, ¿verdad? En el caso de España y en el caso de Estados Unidos. Fue encarcelado por la autoridad española y después en 98 también fue encarcelado por el gobierno militar estadounidense. Así que, aun cuando cambió la bandera que ondeaba sobre el país, pero algunas veces esas críticas no desaparecieron automáticamente. La vigilancia ni el castigo, se seguían claritos, seguían siempre igualitas. Y su muerte provocó una respuesta popular muy grande aquí en nuestra ciudad de Ponce. ¿Eh? Sí, señor, así mismo en el pueblo de Ponce se desbordó, ¿verdad? Sí, fue un entierro que contó con asistencia masiva del pueblo de Ponce, ¿verdad? Y de Puerto Rico. Y esa imagen es poderosa. Ponce despidiendo a un periodista, a un patriota cuya principal arma había sido la palabra. Por eso esta efeméride conecta perfectamente con el tema de hoy. Los gobiernos nombran la realidad, la prensa la nombra, las iglesias la nombran, los científicos intentan explicarla y el pueblo también construye sus propios relatos. Entonces, antes de ir a la pausa, sé que ya estamos próximos a la pausa, me gustaría dejar una pregunta para nuestros radioescuchas, porque yo sé que muchos de nuestros radioescuchas vivieron esa Guerra Fría, vivieron los años 60, 70 y 80, ¿verdad? Que no es que hayan desaparecido los relatos de los aparecidos y los ovnis, eso sigue todavía. Incluso hay hasta una revista de ovnis en Puerto Rico muy importante. Incluso había un programa de radio que se llamaba Los OVNI y Usted. Sí, señor, así es. Y se hicieron varios intentos, ¿verdad? En la televisión también, los recuerdo. Bueno, incluso hubo una propuesta del alcalde de aquí de Lajas de hacer un omnipuerto. ¿Se acuerdan eso, el omnipuerto? Sí. Sí. También el compañero que Sí. es fanático de Leonel del Ponce y compartimos mucho con él, con Andrew Álvarez. Ah, no, seguro. Tenemos que traer una vez a Andrew, está dando llamado, pero ahora está con el Molusco. Está difícil. Sí. Da difícil, entonces también salen el Tony. Sí. Es una figura muy popular, ¿verdad? En Puerto Rico y de mucho respeto. Él es antropólogo de profesión y se crió en la Universidad de Puerto Rico, su mamá era profesora, así que tiene una trayectoria, ¿verdad? Nosotros... Inteligente el chico. Sí, señor, y no ponemos en duda lo que la gente no sabe. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar si una persona vio a la Virgen o si vio un santo o si vio un extraterrestre? Eso es imposible. Yo recuerdo que mi suegra me contaba que en una ocasión la perrita estaba ladrando, ella sale y ve este fenómeno que es un extraterrestre, según lo describen, ¿verdad? Los mismos, con los ojos rascados y todo, con una varita, agitando la varita y la perrita dando vueltas y se orinaba la perrita. Entonces ella trató de abrir el portón, una mujer valiente, trató de abrir el portón y la llave no le funcionó. Y ella dice que el extraterrestre se fue dando brinquitos, ¿verdad? Eso fue en Mayagüez. Dice que como a las 2 o 3 horas llegaron inmediatamente a entrevistarla, ¿verdad? Entonces un tipo hizo un boceto y era justamente eso. Y yo no sé si no hemos hablado, no sé si lo vamos a hablar en un futuro cercano también, porque en Sabana Grande, pueblo que queremos mucho, ¿verdad? El Festival del Petate, pero también es el pueblo también de las apariciones de la Virgen. Sí, señor. Pusieron un pozo allí de la Virgen que eso también, la gente es muy creyente, fiel creyente. Sí, señor. Y yo le digo, pero ¿por qué no se apareció en estos tiempos también? Claro, es bien extraño porque en los tiempos hasta tomaron como que una foto que apareció y todo eso. Uh-huh. Aunque a veces dicen que
que esas fotos son preparadas. Claro. Sí, no, siempre hay una teoría de conspiración, ¿verdad? Así que la pregunta que hay que dejar en los radioescuchas es, ¿cuántos personajes como Evaristo Iscoa Díaz han quedado prácticamente fuera de la memoria escolar? Y otra, ¿por qué algunos nombres se repiten durante generaciones mientras otros desaparecen? Si usted conoce una historia familiar de este señor, de Calley, de las luchas políticas de comienzo del siglo, llámenos. Así que la promesa, la memoria del pueblo es también un archivo, no solamente son los archivos documentales, ¿verdad? No, la memoria del pueblo es también un archivo y el historiador oficial de Puerto Rico quiere también la participación de nuestro público. Nos pueden llamar, al final vamos a ver si tratamos de coger llamadas telefónicas. Aquí hay 2 líneas para su servicio, 840-5500, 787-840-5500 y 787-840-5190. Porque ahora se usa el 787, me recuerdo antes que se usaba 843 sin los 787. ¿Ah? Y el 809. Y el 809. Que después se quedó la República Dominicana con el 809. Se quedó con el 809. Así que ya hablando sobre este tema que vamos a seguir en el segundo segmento, vamos a la primera pausa y regresamos. ¿A dónde, Carlos? A la hora de la historia viva. Buenas noticias para el sur de Puerto Rico. Ya abrió en Ponce el Gastrohepatology Institute of Puerto Rico. Si usted padece de reflujo, gastritis, úlceras, problemas del hígado, hepatitis, cirrosis o necesita una evaluación especializada, visite al Dr. Hendrik Pagán Torres, gastroenterólogo, hepatólogo y especialista en trasplante hepático. Con oficinas en la Torre Médica San Lucas, Suite 719 en Ponce, aceptando la mayoría de los planes médicos. Llame hoy mismo para coordinar su cita al 787-651-0111. 651-0111. Gastrohepatology Institute of Puerto Rico. Experiencia, tecnología y compromiso con su salud digestiva y hepática. Porque cuidar su salud no puede esperar. Cuando la experiencia y el compromiso hacen la diferencia, confía en el bufete legal del licenciado Pedro Rinaldi Nudd, con 32 años de experiencia, brindando representación profesional en casos civiles y criminales, ofreciendo orientación legal con seriedad, dedicación y excelencia. Visítanos en la suite 131 de la Rambla Plaza, 606, Avenida Tito Castro en Ponce. Para consultas, llame al 787-360-5877, 360-5877. Licenciado Pedro Rinaldi Nudd, experiencia, confianza y defensa legal a su servicio. ¿Sabía usted que cerca de 1 de cada 8 hombres recibe un diagnóstico de cáncer prostático en Puerto Rico? Hombre, es importante informarte, cuidarte y chequearte. Esta cápsula de salud es traída a ustedes por el Instituto Urológico de los doctores Alberto Córica, doctor Federico Córica y doctor Alberto Córica Santamaría. Nuestras oficinas se encuentran en el lobby del Hospital Metropolitano Dr. Pilá en Ponce y en el lobby del Hospital Pavía en Caguas. Coordine su cita al 787-866-3355. 787-866-3355. Dar a conocer muchas buenas experiencias ayudan a otros a poder disfrutar de las mismas experiencias. Celebrar con un sabroso bizcocho en la Panadería Pontevedra fue una experiencia familiar inolvidable y riquísima. Te invito a que ordenes hoy mismo tu bizcocho o para tus hijos con el personaje favorito. Ay, si la nena se casa. Panadería Pontevedra te prepara el bizcocho en pasta laminada. Panadería Pontevedra, buenos precios, elegancia y sabor en todos sus bizcochos. Llama ahora 837-2210, 837-2210, calle La Cruz 53, Juana Díaz, siempre con el pan calientito. Estamos de regreso en la hora de la historia viva por WPAB 550M y Eco 93.1 FM en la zona metro. Bueno, recuerde que el historiador oficial de Puerto Rico tiene su página en YouTube, ahí hay información bien interesante, están todos los episodios
grabado aquí por el Vigía News y por WPAB. Y también hay mucha información. ¿Qué más información conseguimos en la página de YouTube del Historiador de Puerto Rico? Bueno, además de los programas, están grabados también los programas del Tony, aparecen allí. Ese es el podcast que usted participa todos los meses, sí, ¿verdad? Sí, señor, ahí ¿verdad? Compartimos. Hay mucha información buena ahí, ¿eh? Sí, buenísimo, porque no solamente son mis entrevistas, ¿verdad? Y otras entrevistas extraordinarias. Este hombre ha llenado un espacio extraordinario porque es para la juventud. O sea, la historia se puso de moda. Parece que después del fenómeno de Bad Bunny, donde la historia para él, ¿verdad?, es fundamental, por lo menos en su último, ¿verdad?, su más reciente proyecto, ¿verdad?, del disco, de tirar más fotos. Pues entonces la historia se convirtió en algo que los jóvenes le atrae. O sea, y hay, ¿verdad?, un sinnúmero de personas. Eso, ¿eh? Sí, señor. Y él logra esa conexión con la juventud pues que de otra manera era imposible hacerlo, ¿verdad? Y en eso hay que agradecérselo mucho. Así es. Y vamos a ver si algún día de esto nos llama o que nos visite, sí, sería extraordinario. Yo sé que él tiene un café que podemos aquí sí, hacer señor. una promoción también al Tony, que salió en uno de los mejores podcasters en nuestro país. Así que felicidades si nos escucha. Sí, se llevó a la competencia, ¿verdad? Ajá, y se la llevó a personalidades como Chente y Drash, ¿verdad? Y como el Molusco, ¿verdad? Que son los que más, no necesariamente son los mejores, sino son los más que tienen views. Sí, exacto. Están súper conectados en las redes. Aquí regresando a la historia, en la historia, ¿dónde comienza esa historia del miedo? Bueno, una cosa muy, muy importante es que, ¿verdad? La escuela no nos enseña este tipo de cosas. La escuela le enseña más bien las efemérides, ¿verdad? Los grandes acontecimientos históricos. Y entonces estos son fenómenos que son tan evidentes que la gente piensa que no se puede estudiar, ¿verdad? Que no se puede historiar. Sí se puede historiar. Y entonces tú vas a ver detrás de esto una importancia fundamental porque va a la médula de lo que es, por ejemplo, el Estado Libre Asociado, ¿verdad? Así que mucho antes de los ovnis, del vampiro de Moca en Puerto Rico, de finales de los años 40 y comienzos de los años 50, encontramos, por ejemplo, el regreso de Pedro Albizu Campos. Uy, cuando venga esta persona va a cambiar el país. Claro, Pedro Albizu Campos fue encarcelado en el 37 y no llega hasta el 47. El país había cambiado dramáticamente, claro, pero había toda, ¿verdad?, una propuesta de cuando él llegara, un miedo. Él era doctor, Pedro Albizu, ¿no? ¿Perdón? ¿A qué se dedicaba él? Pedro Albizu Campos era graduado de la Universidad de Harvard, era abogado, ¿verdad? Y era una profesora muy prestigiosa, hablaba cerca de 11 idiomas, wow, era nacionalista, y entonces, pues desgraciadamente, ¿verdad?, fue el chivo expiatorio de Estados Unidos para que en el momento histórico de Albizu Campos, ya Estados Unidos está planificando meterse en la Segunda Guerra Mundial. No tiene todavía la fuerza y crea una cosa que se llama los planes Rainbow. Y los planes Rainbow decían... ¿El presidente de Estados Unidos? El presidente Franklin Delano Roosevelt. Que entonces, no tenía pie, que era el que no podía caminar. No podía caminar, estaba en silla de ruedas. Sí, señor, tenía la enfermedad del polio. Eso no lo sabía nadie. Él se levantaba, incluso tenía un carro y toda la cuestión. Y él hacía, ¿verdad?, un show de que podía caminar. Sí, y hacía un show en un momento dado, en una película, creo que la vimos en Pearl Harbor. Sí, señor. ¿Verdad? Sí, que salió señor. él, que se paró en algo. Sí. En una Y empieza a dar puños ahí y declaró la invasión de Pearl Harbor como el día de la infamia. Sí. Pues en esos planes decían que no podían permitir ningún tipo de insurrección. Y desgraciadamente, pues Albizu cayó, ¿verdad?, en ese momento histórico. Así que la vigilancia de los independentistas y los nacionalistas, la insurrección de 50, el ataque a la Casa Blair, 2 puertorriqueños, Griselio Torresola, Roura y Oscar Collazo López, fueron directamente a ajusticiar. La gente dice asesinar. No era asesinar porque ellos entendían que este individuo era un delincuente, el presidente de Estados Unidos, y fueron a ajusticiarlo, ¿verdad?, el presidente Eisenhower. Nada que tiene que ver con ahora, No. Este presidente de Estados Unidos. No. Ese debe tener policía hasta en el inodoro, ¿verdad? Sí. Y en esa coyuntura se da la creación del Estado Libre Asociado en el 52. El ataque al Congreso después en el 54, donde una mujer comandó las tropas, ¿verdad?, nacionalistas que atacaron el Congreso de Estados Unidos. Lolita Lebrón, así mismo es. Así que ese clima se construyó una enorme fuerza, ¿verdad?, de la figura del enemigo interior, el nacionalismo, la cuestión, el subversivo, el independentismo radical. Cuando una persona habla de independentismo dice, ese es independentista, o sea, como un desprecio.
Pero si es federal... Ahora yo siento ese desprecio porque este es estadista, ¿verdad? Exactamente. ¿Tú has visto cómo que ha ido cambiando el asunto, ¿verdad? Cosa, sí, señor. Y si es del gobierno federal, lo dicen con una elegancia. Oh, eso es federal. Entonces tú ves una diferencia de entonación incluso, ¿verdad? Así que él era el independentismo radical. La persona representa una amenaza al orden político. Entonces es el miedo. Cuidado con eso. No te metas, me decía el padre mío, no te metas esas cosas de la FUPI porque después no consigues trabajo. Era todo una advertencia, era un miedo. No vayas a la huelga, etcétera. Que fue exactamente lo que yo hice. La pregunta que propone la investigación no es si el Estado Libre Asociado fue simplemente una operación anticomunista. No, no lo fue. La pregunta es más compleja. ¿Hasta qué punto su legitimación se benefició también de esa narrativa que representa estabilidad frente al caos, moderación frente al radicalismo, ¿verdad? Así que el miedo, en ese sentido, no era solamente una emoción privada, también podía convertirse en un lenguaje político, ¿verdad? Entonces, para lograr la estabilidad, decían ellos, para lograr esa armonía, surge el Estado Libre Asociado, pero que es una criatura precisamente de la Guerra Fría. Que estamos luchando con ese Estado Libre Asociado, ¿verdad? Sí, y señor. llega entonces en 1959. 1959 Cuba derrota el régimen de Fulgencio Batista en Cuba y es interesante porque al principio fue una revolución nacionalista, no fue una revolución comunista. Y no es hasta 2 años después, en el 61, que la revolución se declara comunista, ¿verdad? Entonces, de ahí en adelante se transforma lo que va a ser la geopolítica del Caribe, ¿verdad? Para Estados Unidos ya no se trataba únicamente de evitar la influencia soviética de manera abstracta, lejos. No, la tenía a 90 millas de su casa. Había una revolución concreta, muy cerca, que podía inspirar movimientos sociales y políticos en otros países latinoamericanos. Y en ese contexto se va a dar un fenómeno, una iniciativa del presidente Kennedy que se va a llamar la Alianza para el Progreso, y vamos a entrar ya mismo en eso. Puerto Rico adquiere entonces un valor especial como la vitrina del progreso frente a la Revolución Cubana, que representaba el comunismo y también representaba, ¿verdad?, cierto progreso para la gente que detestaba la presencia de Estados Unidos. Pues el Estado Libre Asociado se presenta como esa alternativa a la Revolución Cubana. Yo he llegado a pensar que la Alianza para el Progreso era prácticamente la puertorriqueñización de América Latina. Vamos a darle fábrica a la gente. Invierten $21 billones. 21 billones, eso no es cualquier cosa en aquel tiempo. Y en ese tiempo, en Latinoamérica. En Latinoamérica. Y ahí Puerto Rico picó algo también. Y ahí, ¿no? Puerto Rico se convierte en el albacea de toda esa propuesta. Son las personas. ¿Qué pasa? El presidente de la universidad, Jaime Benítez Resach, decide ir al Congreso de Estados Unidos y pedirle a los congresistas que Puerto Rico sea parte de la Alianza para el Progreso y que desde la universidad, ya había pasado con el punto 4, pero en este caso, en la Alianza para el Progreso empiezan a llegar muchos estudiantes a estudiar ingeniería, medicina, pero sobre todo ingeniería en el Colegio Mayagüez. El Colegio Mayagüez es una dependencia de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, no era un recinto. A partir del 66, justamente con la Alianza del Progreso, Mayagüez se separa de la YUPI y forma el recinto universitario de Mayagüez, o lo que hoy se llama la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Donde usted es catedrático. Sí, señor. Y donde trabaja gente de todos lados del mundo. Sí, señor, de todo, sí, exactamente. El único lugar que, bueno, en Aybonito también, creo que en Torrico hay muchos brasileros y hay un par de gente así, ¿verdad? Pero sabemos que los que frecuentamos Mayagüez, que en el colegio de Mayagüez donde usted trabaja, es donde más la internacionalización en cuanto a la educación. Sí, señor. Así que Puerto Rico va a adquirir entonces un valor especial como vitrina. El mensaje podría resumirse así: miren a Puerto Rico, aquí hay industrialización, carretera, electrificación, escuelas, urbanizaciones, crecimiento económico sin revolución socialista. Entonces la experiencia puertorriqueña podía proyectarse como ejemplo de la modernización capitalista frente al modelo cubano. Así es. Y ahí entran dos figuras fundamentales, Alexander. Ahí entra Morel Carrión y Teodoro Moscoso, el del puente que llega al aeropuerto. Sí, señor. Ese es el nombre de verdad. Teodoro Moscoso va a ser el artífice de lo que va a ser la revolución industrial en Puerto Rico. Si no me equivoco, ¿es de Ponce o no? Sí, su familia es de Ponce. Su familia originalmente es de la farmacia Moscoso, me recuerdo. Sí, señor. Eso es su papá. Eso tuvo un montón de años, sí, claro, hasta llegar a El Amal,
Después llegó la MAL, que era unos árabes, exacto, compran. Oye, los árabes están aquí, hay muchísimos. Sí, señor, sí, claro, una presencia muy grande de Palestina, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Hay muchos árabes, desde que yo era pequeño vendían camisas, recuerdo que venían en unos carros con una percha, la gente le dice percha al gancho, eso es un gancho, la percha es donde se pone el gancho como tal, y ahí estaban las camisas, vendían corchas, bueno, una cosa extraordinaria la presencia. Entonces, este señor es casi el representante más importante de la Alianza para el Progreso y era puertorriqueño. Teodoro Moscoso, sin embargo, va a ser el embajador de Estados Unidos en Venezuela. Va a haber un atentado contra él y contra el vicepresidente de Estados Unidos, que da casualidad que era Richard Nixon. Casi los matan, señores. Tienen que salir corriendo de Venezuela, ¿verdad? Richard Nixon viene a parar a Puerto Rico. En Puerto Rico lo recibe Muñoz Marín, ¿verdad? En la fortaleza. Ahí se queda una noche completa. Empezaron a darse palos desde que llegó el hombre, ¿verdad? Richard Nixon, sí. O sea que ¿durmió en la fortaleza también? Sí, durmió en la fortaleza. O sea que son dos presidentes que han dormido en la fortaleza, porque también JF Kennedy. Sí, señor. Y empiezan a beber, y Muñoz Marín le dice, yo no entiendo la política de América Latina. Si acercarse a Estados Unidos, ¿verdad?, sería de gran provecho. Entonces, Nixon cuenta eso en sus memorias. Eso que le dice Muñoz Marín, ¿verdad? Decía el que va a ser después secretario de Estado de Nixon, que es una figura, ¿verdad? Henry Kissinger. Henry Kissinger decía que si ser enemigo de Estados Unidos era malo, ser amigo era peor. Sí. O sea, que era una cosa terrible, ¿verdad? Este tipo era un historiador y era muy antes de ser secretario de Estado, era el tipo más radical del mundo. Estamos hablando de Teodoro. No, de Henry Kissinger. Y después se convirtió en lo más conservador del mundo. Exacto. Así que toda esa vitrina se muestra, ¿verdad? Toda esa grandeza de Puerto Rico se exhibe, cómo aparece en la fábrica, cómo aparece el consumo, ¿verdad? Y fuera del encuadre que podían, ¿verdad?, quedar en la inmigración masiva, eso no se tocaba la desigualdad, ni la cuestión económica, no, ni la represión política. No, solamente eran las cosas buenas, ¿verdad? Así que el historiador no solamente se pregunta, ¿verdad?, ¿qué ocurrió? Entonces, este fenómeno uno lo ve asociado única y exclusivamente al poder, pero detrás de todo esto hay una esencia que no es otra cosa que el miedo. Y ahí detrás del miedo, entonces, vamos a ver en el próximo segmento, ya estamos próximos a la próxima pausa, vamos a ver cómo se entroniza ahora el desvío de la atención de la gente, porque la gente empieza a organizarse en una cosa que se va a llamar el Partido Socialista Puertorriqueño, que dirige Juan Mari Brás. Y Juan Mari Brás llegó a retar al Estado. La gente recuerda... Bueno, él creo que es uno de los poquitos puertorriqueños que a la ciudadanía puertorriqueña la ha renunciado. Sí. Y le aceptaron. Entonces se formó un caos porque no tenían a dónde mandarlo. Porque si tú renuncias te tienes que ir de Puerto Rico. Y dice, no, yo me voy a ir a Mayagüez. Uh-huh. Y entonces ya mismo vamos a entrar en eso en la próxima pausa, como Juan Mari Brás reta el sistema. Y entonces Estados Unidos busca una manera cultural para desviar la atención de que la gente se organice en el Partido Socialista. Interesante por demás. Estamos con el historiador de Puerto Rico, doctor Carlos Hernández. ¿Sabía usted que cerca de la historia viva? Gracias también a todos los auspiciadores que lo vamos a estar escuchando ahora. Adelante, Alexis. ¿Sabía usted que cerca de 1 de cada 8 hombres recibe un diagnóstico de cáncer prostático en Puerto Rico? Hombre, es importante informarte, cuidarte y chequearte. Esta cápsula de salud es traída a ustedes por el Instituto Urológico de los doctores Alberto Córica, doctor Federico Córica y doctor Alberto Córica Santa María. Nuestras oficinas se encuentran en el lobby del Hospital Metropolitano Dr. Pilá en Ponce y en el lobby del Hospital Pavía en Caguas. Coordine su cita al 787-866-3355. 787-866-3355. Cuando la experiencia y el compromiso hacen la diferencia, confía en el bufete legal del licenciado Pedro Rinaldi Rudd, con 32 años de experiencia, brindando representación profesional en casos civiles y criminales, ofreciendo orientación legal con seriedad, dedicación y excelencia. Visítanos en la suite 131 de la Rambla Plaza, 606, Avenida Tito Castro en Ponce. Para consultas, llame al 787
360-5877. 360-5877. Licenciado Pedro Rinaldi Nud. Experiencia, confianza y defensa legal a su servicio. Buenas noticias para el sur de Puerto Rico. Ya abrió en Ponce el Gastrohepatology Institute of Puerto Rico. Si usted padece de reflujo, gastritis, úlceras, problemas del hígado, hepatitis, cirrosis o necesita una evaluación especializada, visite al Dr. Hendrik Pagán Torres, gastroenterólogo, hepatólogo y especialista en trasplante hepático. Con oficinas en la Torre Médica San Lucas, Suite 719 en Ponce, aceptando la mayoría de los planes médicos. Llame hoy mismo para coordinar su cita al 787-651-0111. 651-0111. Gastrohepatology Institute of Puerto Rico. Experiencia, tecnología y compromiso con su salud digestiva y hepática. Porque cuidar su salud no puede esperar. Estamos de regreso en la hora de la historia viva, donde la memoria de Puerto Rico tiene voz. Recordándole a los radioescuchas que nuestras líneas telefónicas las vamos a abrir hoy, 787-840-5500 y 787-840-5190. 787-840-5500, 787-840-5190. Adelante. Bueno, es bien importante, ¿verdad? Si usted vivió este proceso de los años 50, 60, 70, que recuerdan ese cambio, ¿verdad? ¿Cómo usted recuerda ese cambio? ¿Cómo su familia hablaba con orgullo de la fábrica, la carretera, la electricidad? ¿Cómo hablaba de la emigración, la vigilancia policíaca, ¿verdad? Y cómo se hablaba de Cuba y del comunismo en su casa, o en la escuela, en la iglesia. A mí me encantaría que esos recuerdos, ¿verdad? Concretos, no lo llamen para dar discursos políticos, sino para hablar precisamente de esa historia que usted convivió, ¿verdad? Con su familia, etcétera. Así es. Sí. Bien importante. Y nos falta explicar cómo pasamos del comunismo al extraterrestre. Sí, señor. La gente siempre queda, ¿verdad? En una pieza, dice, pero esto no se relaciona. Sí se relaciona. Aquí aparece un estudioso francés que se llama Roland Barthes y tiene un ensayo que se titula Marciano, que está dentro de un libro, que el libro se titula Mitologías. Barthes observó que la cultura occidental podía representar a la Unión Soviética como una cosa alterna, ¿verdad? Y casi planetaria. Pensemos que las palabras utilizadas para describir el enemigo soviético son extraños, son lejanos, son misteriosos, son tecnológicamente poderosos, capaces de infiltrarse, de observar sin ser vistos. Ahora pensemos en el extraterrestre clásico de la cultura popular. El vocabulario empieza a aparecerse, ¿verdad? ¿Qué sucede? Eso no significa que comunistas y extraterrestres fueran sinónimos equivalentes, ¿verdad? Aquí lo interesante que se podía decir es compartir una gramática del miedo. Detrás de todo esto lo que está es el miedo, ¿verdad? El miedo a la invasión, a la infiltración, a una tecnología superior. Cuando usted ve las películas, usted ve siempre una confrontación. Esta última película de Steven Spielberg, que él dice to be continued, ¿verdad? El final, perdonen los que no lo hayan visto, pero el final termina en una continuación. Eso es totalmente decepcionante, señores. Para mí fue una película, lo siento mucho, ¿verdad? Para aquellos que la alabaron, para mí es decepcionante. La última película de Steven Spielberg que está hablando es como una segunda parte del Encuentro cercano al tercer tipo, sí. Pero él utiliza... ¿No te recuerdas el título de la película? No recuerdo. La cosa es que es un desastre. Entonces, yo le decía ayer en una entrevista que me estaban haciendo, y le decía, ¿por qué el tipo no presentó en Los Extraterrestres ese final como un final de esperanza? Es decir, hemos llegado aquí para acabar con las guerras, para acabar con la desigualdad. No, él podía inventarse eso. Ese tipo tiene una capacidad extraordinaria. Entonces, todo este momento histórico va a estar imbuido, ¿verdad? Va a estar atravesado por todas unas películas que nos presentan, ¿verdad? Con excepción de E.T., que también es la conspiración. Qué peliculaza. Yo vi esa es una belleza de película. De belleza. Sí, señor. La vi como 10 veces en los Ponce Twins cuando existía. Exacto, que eran los Twins, no lo que tenemos hoy día. No. Y en los Twins de Aguadilla la vi yo precisamente, que antes era Guomesco, después todo eso va a cambiar. Sí. Pero volviendo al tema, todas estas películas representan el miedo, el temor. No sé, lo que está buscando en este caso
tanto el gobierno de Estados Unidos como el de la Unión Soviética, era la distracción para que la gente no se organizara políticamente. ¿Por qué? Porque si le metían miedo, ¿verdad?, con el asunto de los extraterrestres y el comunismo, la gente no se organizaba en partidos políticos. ¿Qué pasaba? Cuando el MPI, el Movimiento por Independencia, deja de ser un movimiento y se convierte en un partido político, Juan Mari Brás le dice a la gente que si va a una compra, si hace una compra en el supermercado y tiene una compra de menos de $100, se puede salir corriendo y es un delito menos grave. No habían cupones de alimentos, señores. Lo que había era la potoroca. Le daban a la gente ¿verdad?, unos artículos. ¿La potoroca? Sí, señor, la potoroca. Que era la hija de lo que va a ser la prera. Entonces le daban a la gente una comida, pero eso no era suficiente. Entonces, ahí la gente empieza a prestarle atención al Partido Socialista y deciden organizarse. Y entonces Estados Unidos busca una manera de desarticular toda posibilidad de que la gente se vaya al socialismo. Imagínense, está Cuba cerca, ¿verdad? Y empieza una infiltración de agentes federales donde es una política que se va a llamar COINTELPRO. COINTELPRO es una forma de crear chismes dentro de las mismas organizaciones. Entonces, el Partido Socialista sucumbió a esa política. Desgraciadamente, empiezan a pelearse los unos contra los otros, ¿verdad? Hay un fenómeno que lo recuerdo porque la persona vivía muy cerca de mi casa, es pariente lejano mío, y era el hoy licenciado Humberto Pagán Hernández. Cuando era estudiante en la Universidad de Puerto Rico, hubo una huelga en marzo del 71, y la huelga desencadenó unos asesinatos y mataron al jefe de la policía, a la fuerza de choque, el jefe de la fuerza de choque. Y desgraciadamente fue el chivo expiatorio. Después se descubre, ¿verdad?, que eso no fue cierto. Este hombre se tiene que ir de Puerto Rico huyendo, ¿verdad? Lo torturan, etcétera. Se va de Puerto Rico, se va a Canadá. En Canadá lo arrestan. En el caso de Canadá, antes de arrestarlo, un amigo de él trata de alguna manera, ¿verdad?, de salvarlo. Bueno, le presta su identificación, antes no tenés que usar este pasaporte para viajar, sí, y le da su identificación. Pues lo arrestan, pero se dan cuenta de que este tipo está falseando, ¿verdad?, que no era la identificación. El hombre se raspa 2 años en la cárcel, señores, 2 años. Antes de eso, negocian con el embajador cubano para que le diera exilio en Cuba. Pues le dicen que sí, que le van a dar exilio en Cuba, y esa misma división de COINTELPRO lleva a que el Partido Socialista diga que Humberto Pagán era un agente de la CIA, cosa totalmente ficticia, una ficción, pero dentro de los chismos que ellos recibieron ese chisme. Pues entonces hay una división flagrante en términos, ¿verdad?, de este señor. Bueno, el momento fue tan terrible que cuando este señor llega, era un niño, estamos hablando de 21, 23 años, cuando llega a Puerto Rico, a su papá le da un infarto, un ataque al corazón, era de Aguadilla. Cuando lo suben en la camilla, la policía intervino y no dejó que los médicos lo atendieran, señores. Llega la cuñada de él y lo ve todo, ¿verdad?, vomitado, sucio, lo empieza a limpiar y muere en sus manos el individuo, su papá. Miren la violencia que había en este país, ¿verdad? Ahora hablamos hay una autora judía que asiste a presencia, ¿verdad?, los juicios de Nuremberg, que eran contra los nazis, y ella dice que los nazis eran tipos comunes y corrientes, que solamente recibían órdenes. Entonces yo decía, bueno, hoy tiene que matar 10.000 personas. Sí, ajá, ¿dónde te firmo? Para que mate a las 10.000. Porque pues yo estoy cumpliendo con el deber. Pero ella llega todavía más. Ella dice, este individuo es capaz de enviar a la gente a matarla porque siente una responsabilidad del Estado, ¿verdad? Ella fue criticada incluso por los judíos, porque los judíos querían ver en esta gente unos monstruos. Lo mismo pasa hoy día, señores. Yo escuché una vez una entrevista que le hicieron a la directora de ICE, la que persigue a los inmigrantes, y ella dijo exactamente lo mismo. Mire, yo cumplo órdenes. Entonces, como yo cumplo órdenes, yo tengo que ejecutar estas órdenes, ¿verdad? ¿Y la responsabilidad suya dónde está en esto? Pues no hay ninguna responsabilidad, porque la responsabilidad ya descansa en la voluntad del otro. Y es lo que trata de decir esta señora judía. Y entonces, ¿verdad? Como parte de toda esta realidad, ya estamos llegando a la próxima pausa. Como parte de todo esto de los extraterrestres, yo tengo un informe de la CIA que se llama el Road
el rol de la CIA en la construcción de todas estas visiones, ¿verdad? O avistamientos de la gente con los ovnis. Eso no quiere decir que hayan personas, ¿verdad?, que hayan tenido esta experiencia. Eso no es eso. Es que a la gente la llevan al punto de crearle un miedo terrible. Y vamos a ver en el próximo segmento que como parte de ese miedo terrible surge el vampiro de Moca, que surge precisamente en los años 70. Mire, hermano, esa prosa de esta gente es una cosa magistral, la manera en que esta gente lo explican, ¿verdad? Entonces ya tú estás esperando el próximo. Cualquiera. Sí, exacto. O sea, está muy explicado que cualquiera se lo cree. No, entonces obviamente yo estoy hablando, ¿verdad?, del aspecto del miedo. Yo no puedo decir qué pasó con esos animales, cómo pasó eso. Eso para mí sería imposible, ¿verdad? Decir cómo le sacaron la sangre, cómo mataron muchos de estos animales. Pero eran muchos animales que amanecían así como... Sí, señor. Estamos hablando de decenas de animales de corral, ¿verdad? Vacas, pollo, cabra incluso. Luego vamos a ver cómo ese vampiro se convierte luego en los años 90 en lo que va a ser el chupacabra, ¿verdad? Yeah. Y entonces, ¿qué pasa? Ante ese miedo va a surgir la propuesta que yo les hablé ahorita, ¿verdad? Del caso del informe Rockefeller, donde surge un ministerio que es el ministerio de Gigi Ávila. No solamente está Gigi Ávila, ¿verdad? Están otros señores como Jorge Rasky, por ejemplo. Pero Gigi Ávila, y como Geñito. En el caso de Gigi Ávila, no solamente atraían masa, Carlos. No, eso es una cosa dramática. Ellos yo me recuerdo del Paquito Montaner que llenaban completito. Completo los coliseos. Pero vamos a ver en el próximo segmento, ya vamos a la pausa, de cómo estos individuos se metieron en toda Latinoamérica. Yo tengo el texto que estoy escribiendo, ¿verdad? Tuve los viajes que hicieron a dictaduras donde no se podía abrir la boca, como la dictadura de Pinochet. Gigi Ávila estuvo en Chile 3 días y se entregaron 54,000 armas al señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como la dictadura era tan terrible, la gente se entregaba al señor buscando un sentido de esperanza, ¿verdad? Pero ya mismo creo que vamos a la pausa. Eso es así, vamos a la pausa con el compañero Alexis y regresamos en la hora de la historia viva. Cuando la experiencia y el compromiso hacen la diferencia, confía en el bufete legal del licenciado Pedro Rinaldi Nun, con 32 años de experiencia, brindando representación profesional en casos civiles y criminales, ofreciendo orientación legal con seriedad, dedicación y excelencia. Visítanos en la suite 131 de la Rambla Plaza, 606, Avenida Tito Castro en Ponce. Para consultas, llame al 787-360-5877, 360-5877. Licenciado Pedro Rinaldi Nun, experiencia, confianza y defensa legal a su servicio. Buenas noticias para el sur de Puerto Rico. Ya abrió en Ponce el Gastrohepatology Institute of Puerto Rico. Si usted padece de reflujo, gastritis, úlceras, problemas del hígado, hepatitis, cirrosis o necesita una evaluación especializada, visite al Dr. Hendrik Pagán Torres, gastroenterólogo, hepatólogo y especialista en trasplante hepático. Con oficinas en la Torre Médica San Lucas, Suite 719 en Ponce, aceptando la mayoría de los planes médicos. Llame hoy mismo para coordinar su cita al 787-651-0111. 651-0111. Gastrohepatology Institute of Puerto Rico. Experiencia, tecnología y compromiso con su salud digestiva y hepática. Porque cuidar su salud no puede esperar. ¿Sabía usted que cerca de 1 de cada 8 hombres recibe un diagnóstico de cáncer prostático en Puerto Rico? Hombre, es importante informarte, cuidarte y chequearte. Esta cápsula de salud es traída a ustedes por el Instituto Urológico de los doctores Alberto Córica, doctor Federico Córica y doctor Alberto Córica Santamaría. Nuestras oficinas se encuentran en el lobby del Hospital Metropolitano Dr. Pilá en Ponce y en el lobby del Hospital Pavía en Caguas. Coordine su cita al 787-866-3355. 787-866-3355. Y regresamos. Escuchas La Hora de la Historia Viva, donde la memoria de Puerto Rico tiene voz. Bueno, ahora vamos para el terreno delicado, porque ahora vamos a hablar de la fe, Carlos. Adelante. Sí, señor. Y aquí voy a hablar con mucho respeto, ¿verdad? Yo no estoy diciendo
de ninguna manera, ¿verdad? Que Gigi Ávila era agente de la CIA. No pretendemos de ninguna manera ridiculizar la fe cristiana ni el pentecostalismo, ¿verdad? Entendemos que este hombre tenía una fuerza extraordinaria de millones de personas que lo siguieron, ¿verdad? Su ministerio. Y boricua. Y boricua, sí señor, y el mundo completo. Bueno, Gigi Ávila no solamente fue a Latinoamérica, Gigi Ávila llegó hasta la India, señores. Habían centros hasta la India, habían hasta la India tan lejos, ¿verdad? Así que, pues yo no tengo evidencia, ¿verdad?, documental que permita afirmar que era un agente de la CIA, pero la investigación debe distinguir entre las fuentes que prueban las convergencias históricas y las interpretaciones culturales. Y ahora sí vamos a entender esto. ¿Por qué viene Gigi Ávila a trabajar con todo este asunto del miedo, de los extraterrestres, de todo este asunto sin sentido? Cuando yo les hablaba ahorita de la reunión que tuvo de la curiosidad, ¿verdad?, que tenía el presidente Nixon, que llama a su amigo Nelson Rockefeller y le dice: Nelson, hazte un viaje por Latinoamérica, yo no sé qué está pasando. Hemos invertido 21 millones y el comunismo sigue en pie. ¿Qué hacemos? Pues déjame ir allá. Estuvo 6 meses Nelson Rockefeller y descubre una cosa bien importante que se va a llamar la teología de la liberación. La teología de la liberación es el Cristo, no el Cristo crucificado en una cruz, sino el Cristo que lucha por los pobres, que le dice al joven rico, que el joven rico le pregunta: ¿qué tengo que hacer para seguirte? Entrega todo lo que tú tienes a los pobres. El joven rico dice: espérate, ni para el carajo, yo tengo mi riqueza, ¿verdad? Entonces, ¿y hay una parábola de la Biblia también del joven rico? Sí, señor, sí, señor. Y ese es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ellos tratan de organizar a la gente en virtud de que ellos no son los responsables de su pobreza. Nosotros estamos viviendo hoy día algo muy parecido a lo que pasó en ese tiempo, y es el pobre de derecha. El pobre de derecha aspira a ser rico y no ve ninguna cosa. Este es pobre porque le da la gana. Yo tengo que seguir trabajando porque algún día soy rico, ¿verdad? Miren, el fenómeno más claro que hoy día lo trabaja la psicología como un síndrome, se llama el síndrome de Doña Florinda. Doña Florinda le decía a Kiko: no te juntes con esa chusma. Chusma. Pues si era otra chusma más. Ella era parte del A. Entonces, ¿qué pasa? Dice Rockefeller: tenemos, para contrarrestar esta fuerza tan extraordinaria, tenemos que mandar pastores pentecostales donde demuestren que si usted se acepta al Señor como su Salvador personal, su vida va a cambiar. Y su vida va a cambiar para bien, y todo este mal terrible que impulsa el comunismo, nosotros lo vamos a lograr. Entonces ahora, en adelante, contrario a la teología de la liberación, que decía concretamente, ¿verdad?, que el culpable de esto era el propio sistema, la otra va a ocultar esa realidad y empiezan a predicarse lo que va a ser luego los regímenes, ¿verdad?, de la prosperidad. No, si tú abrazas el pentecostalismo, la religión de Dios, acepta a Dios como tu salvador personal, tu vida va a cambiar. Ya tú no vas a estar en el comunismo, que es ateo, que es el del diablo. Y entonces, como esto es una prédica del rapto divino, la gente va a ver una esperanza en términos, ¿verdad?, de lo que predicaba Gigi Ávila. Entonces, empieza a contrarrestarse, ¿verdad? Y en todos los años 60 y 70, Gigi Ávila va a predicar en sitios donde hay revoluciones, donde hay guerrilla, ¿verdad?, donde hay dictadura. En el caso de que le dije ahora mismo de Chile, está el gobierno de Pinochet, que es una dictadura de derecha. Él predica cerca de 3 días, se entregan 54,000 personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ven un sentido de esperanza en este tipo de cosas, ¿verdad? Así que en ese escenario, Gigi Ávila se convierte en una figura puertorriqueña de enorme proyección latinoamericana, porque él incluso llega hasta la Revolución Sandinista. Era muy amigo de Ortega, ¿verdad? Y entonces son las grandes contradicciones. Bien contradictorio, definitivamente. ¿Sí? Y ahí el miedo cambia de lenguaje. Sí, señor, así mismo es. Ya no hablamos solamente del comunista o del revolucionario, ahora hablamos del pecado, de Satanás, del anticristo, de la gran tribulación, del rapto. ¿Y eso empezó a qué año que se hablaba de eso? ¿Y fue Gigi el que empezó a hablar de eso? Sí, ¿o señor, anterior de allí ya había alguien? No. Siempre ha habido, ¿verdad?, esa tensión, pero se va a magnificar precisamente en este discurso donde el miedo al infierno, por ejemplo, que la gente se va a quemar en el infierno, que Cristo viene pronto. Cristo, yo vi el otro día en Loíza, una persona me mandó una foto que decía:
Cristo, hay tanto problema que ya Cristo no quiere venir para acá. Le puso al lado, ¿verdad?, de un discurso que decía Cristo vive, ¿verdad? Y es precisamente por eso. Entonces, vamos a llamarle de una persona, ¿verdad?, que él hablaba en contra de la televisión. ¿Qué dice? Él decía que la televisión era la cajita del diablo. ¿Y por qué decía eso? Porque la televisión distraía a la gente y ya la gente no le prestaba atención ninguna a la cuestión religiosa, ¿verdad? Ajá. Y entonces él utiliza la prédica, ¿verdad?, desde la televisión. Y por ahí están los videos. Momentos proféticos se llama el programa que tú me estabas diciendo ahora mismo. Momentos proféticos donde Gigi Ávila está hablando a multitudes completas, ¿verdad? Y donde había estaciones de radio con mucho poder en toda Latinoamérica y el mundo. Sí, señor. Igual lo veíamos por las televisiones cuando utilizábamos el cable TV. Estamos hablando de los 70, los 80. Ahí eso es bien importante lo que tú dices, porque en ese momento, en los 70, 60 y 70, no había esa tecnología y Estados Unidos compró satélites y desde satélites, señores, los satélites costaban $2 millones mensuales mantener eso. Gigi Ávila no tiene esa capacidad para hacer eso. O sea, yo no estoy diciendo, yo no he encontrado ningún documento, posiblemente después que la CIA desclasifique esto en 50 años, salga esa realidad, ¿verdad? No sé si borren el nombre de Gigi Ávila o de los otros, pero eran 2 millones que habían que buscar todos los meses. No hay ser humano en Puerto Rico que en los años 60 y 70, ni Luis Aferré podía hacer eso. Era imposible, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el mensaje es importante? Porque el mensaje neutralizaba esa beligerancia de la gente. La gente estaba totalmente harta de lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, ahí llegan las famosas campañas del Ministerio Cristo Vive, ¿verdad? Radio, televisión, del rapto, del anticristo, de la gran tribulación. Entonces, los que me están escuchando y fueron niños en ese momento, ¿verdad?, lleguen a sentir miedo de quedarse, ¿verdad? Bueno, yo hace poco vi dos bumper stickers. Uno decía, este carro que está conducido por esta persona, la persona va a desaparecer ante el rapto que viene pronto. Y yo pegué a pegar a freno, ¿verdad? Y dije, espérate, y después yo tengo un accidente con este individuo que se va a ir. Y al lado tenía una bandera de Puerto Rico, una bandera de Estados Unidos que decía, ¿dónde estaríamos sin ella? ¿Tú ves la relación? Una relación entre la cristiandad, ¿verdad?, del pentecostalismo y ese lado del americanismo. Eso está más que claro en ese momento, ¿verdad? Interesante por demás. Ya nos quedan unos poquitos minutos, Carlos. Vamos a avanzar un poquito. Bueno, la segunda venida, ¿verdad? Porque el cielo de la Guerra Fría, además de estar lleno de tecnología, aviones, radares, misiles, satélites, pruebas militares y programas secretos, Puerto Rico tenía una condición particular. Y era la presencia militar estadounidense en instalaciones estratégicas, ¿verdad? Vuelos, radares, ¿verdad? Así que la pregunta que el historiador no tiene, ¿verdad?, tiene que hacerse, sale, ¿verdad?, de la discusión no es si existieron extraterrestres. La pregunta más fértil es ¿por qué tantas personas estuvieron dispuestas a creer en la presencia de los extraterrestres, ¿verdad? Y ahí llega, porque estamos terminando, en el 1975, la propuesta del vampiro de Moca. Y el vampiro de Moca precisamente va a trabajar con ese tema que es un distractor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En los años 90 surge la figura de chupacabra. Y hay una profesora de la Universidad de California, de UCLA, de apellido Derby, que ella dice que el chupacabra es una representación transnacional de lo que fue el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué pasa? El Tratado de Libre Comercio iba a desmontar todas las garantías que tenían los trabajadores, los productores, ¿verdad?, los agricultores en México y en Chile, y de ahora en adelante los productos entraban sin ningún tipo de protección. Para que la gente le diera importancia, le diera más importancia al chupacabra, no le diera importancia a lo que estaba pasando, le distrajeron la atención con el chupacabra. Y él lo demuestra fehacientemente, hace todo un mapa, es una cosa espectacular. Qué increíble. Sí, señor. Tremenda historia la de hoy, la del vampiro de Moca. Muy gran temario. Recuérdense que estamos en la página de YouTube
el historiador oficial de Puerto Rico, informaciones, podcast, este episodio, que es el número 11, gracias a la gerencia de WPAB que nos han permitido estar aquí. Señor. Ya 11 semanas. 11 y vamos a seguir para adelante para echarle esta emisora para arriba. Así mismo es. Así que Dios los bendiga. Un placer. Dios te bendiga, Cristo te ama. Eso era parte de la cuestión. Gracias, compañero. Igualmente. Hasta aquí la hora de la historia viva. Muchas gracias. Aquí, WPAB 550.